Bueno, ya a las 4:05 vamos a dar inicio a nuestra prédica virtual del día de hoy. Primeramente, dándoles la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy a darle la gloria y honra al Señor, ¿verdad? Un día más, un sábado más. Bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Espero que Dios me los bendiga muchísimo. Y primeramente quisiera darles un pequeño mensaje de meditación. Quisiera contarles acerca de una historia que leí hace unos días en un libro que se llama La novia se vistió de blanco. Voy a contarles la historia y después meditamos un poco en ella. La historia dice así. Una lagartija roja y flacucha colgaba del hombro de un fantasma. La lagartija se burlaba de él y lo fastidiaba, susurrándole a diario grandes mentiras. El fantasma trataba de controlarla, pero fracasaba en su intento. Un ángel apareció y le ofreció al fantasma liberarlo de aquella pequeña lagartija. Sin embargo, el fantasma comprendió que para poder liberarse de ella sería necesario matarla. El fantasma se sentía incapaz de hacerlo, entonces comenzó a razonar y pensó que quizá podría domesticarla y entrenarla. Pensó que poco a poco podría liberarse de ella. El ángel insistió que esa idea no funcionaría, pues la pequeña lagartija roja era muy astuta. Debía escoger entre la muerte de la lagartija o su propia derrota. Por fin el fantasma accedió a que el ángel lo liberara de aquella lagartija. Esta gritó y se retorció agresiva desde el hombro del cual colgaba. Entonces ocurrió algo asombroso. El fantasma se convirtió de repente en un hombre perfecto y la lagartija muerta se transformó en un mágico caballo de oro y plata. Entonces el nuevo hombre montó el gran caballo y partió. Esa sería la historia y quisiera que meditemos un poco en ella, ya que yo creo que esta historia de la lagartija y el fantasma nos da un ejemplo muy claro de cómo funciona el pecado en nuestras vidas. Vivimos con ese pecado atormentándonos, susurrándonos y consumiéndonos. Sin embargo, Dios está listo esperándonos que volvamos a Él para matar esa lagartija, ese pecado que nos consume, y transformarnos en hombres nuevos, para nacer de nuevo. Creo que como dice Romanos 6, del 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Creo que este, mm, este versículo nos dice que no debemos entregarnos al pecado, sino debemos entregarnos a nosotros mismos como personas a Cristo, ¿verdad? Y Él se encarga de utilizarnos como instrumentos para transformar nuestra vida y eliminar cualquier pecado recurrente que nos esté atormentando. Por otro lado, una parte que me llama mucho la atención de la historia es cómo el fantasma intenta razonar e intentar domar o entrenar a la lagartija. Y creo que eso se parece mucho a nosotros cuando creemos que podemos controlar o vivir con el pecado. Y el ángel en la historia dice que no funcionará, ya que la lagartija es astuta, y así es Satanás. Él conoce nuestras debilidades, y si vivimos con el pecado, el diablo tiene el control, ya que muchas veces creo que a veces pensamos que podemos vivir con ese pecado o tenemos el control de esta situación o esta manera en la que estamos viviendo y muchas veces nos enfrentamos nosotros contra el mundo, contra todas las cosas y hay que recordar que somos pecadores, somos personas insignificantes con una naturaleza pecaminosa que sin Cristo y sin Dios no podemos luchar contra ella, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre anda intentando hacernos caer, tropezar. Sin embargo, si estamos con Cristo, podemos luchar contra él. Entonces, como conclusión de esta pequeña historia,
Esta lagartija puede manifestarse en nuestras vidas de muchas maneras, de modo que debemos empezar por identificar cuál es esa que nos atormenta y susurra, aprender que no podemos domarla ni vivir con esta, ya que somos pecadores y solo con Cristo le ganamos en la pelea. Quiero leerles Romanos 8 del 12 al 18 que dice así: Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Creo que ese versículo resume y cierra muy bien la historia que estamos meditando el día de hoy, ya que él mismo dice que somos deudores. Sin embargo, no le debemos nada a la carne, no debemos vivir conforme a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que más bien entreguemos nuestro espíritu a Dios y que vivamos y seamos guiados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios y que no tengamos el espíritu, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para tener temor de nuevo, sino que Dios nos salva de eso y Él nos da espíritu de adopción y le aclamamos a Padre. Y quiero resaltar el versículo 18 que dice, lo voy a leer de nuevo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces muchas veces podemos sentir que nuestro pecado, que la manera en que vivimos, que si lo dejamos de un lado, que si nos deshacemos de este, como el fantasma que se sentía incapaz de poder entregarle al ángel esa lagartija, muchas veces sentimos que no podemos librarnos de eso. Sin embargo, Dios dice, tal vez esas aflicciones se sienten grandes, pero lo que ha de venir para ustedes es incomparable, no se compara con la gloria que se va a manifestar en nosotros, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, quiero invitarlos a hacerse una pregunta muy personal y que cada uno medite en ella, ¿verdad? Y es, ¿cómo se llama tu pequeña lagartija? ¿Cómo se llama esa pequeña lagartija para cada uno de nosotros? Porque esa lagartija puede tener muchos nombres para cada uno de nosotros diferentes. Puede ser el temor, la ansiedad, puede ser amigos, puede ser ciertas acciones, actitudes que estamos teniendo, lo que sea. Esa lagartija puede tener un nombre. Y Dios hoy dice que ese pecado quiere que se lo entregues a Él para que Él lo pueda transformar y cambiarlo en tu vida y hacernos hombres nuevos, despojarnos de ese pecado que tal vez nos consume o de esas cosas que nos atan, ¿verdad? Y nos atormentan. Él está ahí para transformarnos y hacernos un hombre nuevo, una persona nueva. Entonces, esa era la pequeña meditación que tenía para el día de hoy y ahora vamos a disponer nuestro corazón para realizar la oración inicial. Señor Jesucristo, Padre Santo, gracias por tenernos un día más con vida, Señor. Gracias por otorgarnos el aliento de vida un día más, Señor. Que ese aliento de vida sea siempre para glorificarte, Señor. Gracias por tenernos un día más en este Shabbat contigo, Señor. Poder descansar en este día adorándote, anhelándote y nutriéndonos de tu palabra, Padre. Gracias porque siempre nos tienes contigo, Señor, y nos tienes presentes en tu vida, Señor. En esta tarde quiero pedirte, Señor, para que tú, Señor Jesucristo, nos reveles todos esos pecados, esas lagartijas, esos pecados recurrentes que nos pueden estar atormentando, Señor. Que tú nos ayudes a poder meditar, Señor, en eso, Señor, y poder cambiarlo, entregarlo a ti y que tú transformes nuestra vida, Señor, de una manera que solo tú puedes hacerlo, divina y perfecta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, tú tomes el control de esta prédica, Padre, para que esta prédica sea bendición y fruto para muchas personas, que pueda llegar a muchos corazones,
que sean sanados, Señor, y que el mensaje del día de hoy, Señor Jesucristo, sea de buen fruto para todos las ovejitas de tu prado, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro pastor Fabricio, Señor, para que el día de hoy tú le des discernimiento a él y que tu espíritu, Señor, hable a través de él, Señor, que sea usado, Señor, por ti como instrumento para que tú lo uses y que la predica del día de hoy sea de mucha bendición y que tú, Señor Jesucristo, le des todo el entendimiento a él para poder dar la prédica de la mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús te ponemos la conexión, Señor, la transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, para que todo salga bien, que no haya ninguna interrupción, Señor, ni ningún corte, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Ahora le damos el pase a nuestro pastor Fabricio. Muchas gracias, Ariana. Que Dios los bendiga a todos los que están conectados y a los que nos van a ver en el video grabado en el YouTube. Bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza, ¿verdad? De este sábado. Eh, Estamos en un mes muy importante en el calendario de Dios, ¿verdad? Hemos estado en prédicas anteriores viendo cómo el Señor tiene un calendario que es lunisolar, no es un calendario solar como el que usamos nosotros, ¿verdad? Y el mes en el que estamos ahorita es el octavo mes del calendario de Dios y el mes se llama el mes de Bul, que significa inundación o lluvia. Y es precisamente porque en este mes, en el día 17 del mes de Bul, fue que empezó el diluvio, que está escrito en el libro de Génesis, fue el día 17. Y también en este mes se concluyó la construcción del primer templo que hizo el rey Salomón en Jerusalén. No dice en qué día lo terminó, pero sí dice que lo terminó en el mes de Bul. Eso está en Primera de Reyes 6:38, ¿verdad? Salomón terminó de edificar el templo, que duró 7 años haciéndolo, en un mes como en el que estamos ahorita en el calendario de Dios. Y también, ¿verdad? En un mes como este fue que inició el diluvio, que está escrito en Génesis en el día 17 del mes. Estamos en el día 10 de este mes que se llama Bul, ¿verdad? Para el calendario que nosotros usamos, hoy es 1 de noviembre y es la semana 44, el final de la semana 44 y faltan 60 días para terminar este año, ¿verdad? Que es poquito, se ha ido muy rápido. Nada más quería compartirles eh, lo interesante, ¿verdad? De que este mes octavo en el calendario de Dios tenga un nombre que se llama lluvia o diluvio y también que es el mes en el que empezó el diluvio, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la escritura. En esta primera filmina siempre nosotros ponemos la información del canal. El ministerio a Padre como las Águilas es un ministerio donde se da consejería individual, familiar, grupal, de una manera gratuita. Ahí están el WhatsApp, el número de WhatsApp y los contactos, ¿verdad? También para que puedan ver los videos que están grabados en YouTube y también el material y la información que se publica en Instagram y en Facebook. Un ministerio, ¿verdad? Cuyo objetivo es llevar conocimiento de salvación a las personas que quieran aprender y quieran conocer de qué se trata el plan de Dios que tiene Él con el ser humano sobre la tierra, ¿verdad? Que es la salvación. Muy interesante, eso se llama una fábula, ¿verdad? Cuando es un relato que tiene moraleja, una enseñanza, lo que Ari nos está contando con el tema de la lagartija, ¿verdad? Porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿verdad? El Señor siempre, como somos hijos de un mismo Padre, tenemos su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y bueno, vamos a desarrollar este tema que es parte básica, ¿verdad? De la enseñanza bíblica, de que este mundo, como nosotros lo conocemos, la Biblia dice que está bajo el control
de un ser caído, ¿verdad? Que es Satanás y que además de eso cuenta con la colaboración de un número muy alto, muy grande de seres espirituales o ángeles, ¿verdad? Que todos están en la misma condición de perdición eterna, están condenados a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre, pero que el Señor, el Creador, el único Dios verdadero, les ha dado un tiempo, ¿verdad? Este, sobre la tierra para que nosotros seamos, de alguna manera, partícipes de la historia, ¿verdad? Que el Señor planeó con este mundo físico. Ahí en la filmina vemos una multitud de personas que van casi todas caminando en la misma dirección, ¿verdad? Yo pude encontrar una o dos que vienen en dirección opuesta, ¿verdad? Hacia el sentido de la pantalla y los demás están todos caminando para otro lado. Vamos a ver que es parte de lo que dice la escritura, de que el mundo sin Dios está bajo el dominio de un espíritu que la Biblia le dice el príncipe de la potestad del aire y dice que es el que opera en los hijos de desobediencia y los hace ir por una corriente, por una dirección. Por eso a Filmina me pareció muy apropiada, ¿verdad? Porque vemos la multitud caminando en la misma dirección. Nosotros los creyentes vamos en contra, digamos, de la dirección en que el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, como le dice la Biblia, quiere guiar a la multitud en la ignorancia hacia una perdición eterna. Entonces, vamos a empezar por el principio del problema. El principio del problema sucedió en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando aparece la serpiente. Ahora Ari estaba diciendo, ¿verdad? El tema de un reptil pequeñito. La Biblia sí representa a este enemigo adversario, ¿verdad? Como una serpiente. Y hemos visto en prédicas anteriores cómo la serpiente espiritual tiene características de la serpiente de carne y hueso. Ya, primero, Satanás, igual que una serpiente, no ocupa toda la puerta abierta para entrar, ¿verdad? A un lugar, o toda la ventana abierta, ¿no? Lo que ocupa es una endija, ¿verdad? Es una endija. Se mueve por puertas o endijas en desobediencia y pecado, como lo dijo ahora Ari en la fábula que ella estaba comentando, ¿verdad? Ahora, también esta serpiente tiene características de que prefiere comer cuando la presa es pequeña o recién nacida, como un huevo, ¿verdad? Antes de que el huevo eclosione y salga el polluelo, es más, para la serpiente de carne y hueso es más fácil comerse el huevo que pelearse con un águila, ¿verdad? Igual Satanás, él prefiere devorar antes de que la persona llegue a un conocimiento o a un poder dado por el Espíritu Santo donde ya nos convirtamos en un enemigo, ¿verdad? Prefiere atacar cuando la persona está todavía creciendo en la fe. También la serpiente espiritual se hace pasar por lo que no es, igual que la serpiente de carne y hueso, ¿verdad? Usa el mimetismo. Y es parecido al camuflaje que usan los soldados, ¿verdad? Y hay serpientes que parecen bejucos, otros ramas secas, hojas, ¿verdad? Se hace pasar por lo que no es. Otra característica de la serpiente espiritual es que la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es un adversario que si uno se somete a Dios y resiste, él huye. La serpiente de carne y hueso es una serpiente, es un animal de sangre fría, ¿verdad? Por eso tiene que salir al sol a calentarse, como los lagartos, ¿verdad? Y los reptiles no tienen la capacidad de calentarse ellos mismos. Por lo tanto, no pueden perseguir la presa por distancias muy largas, ¿verdad? Uno no ve una terciopelo persiguiendo a un conejo 6 kilómetros, ¿no? Tiene que ser de sorpresa y rápido. Eso es parte, ¿verdad? El descuido de cómo el enemigo ataca cuando hay descuido y cuando uno está desprevenido. Por eso la Biblia dice, velad y orad, ¿verdad? Hay que estar siempre alertas. Y bueno, el inicio del problema está en la caída del hombre cuando pecó en Génesis 3,
Y la Biblia le dice, ¿verdad? Dios le dice a la serpiente, a este ser, y le pone la sentencia de en adelante, y le dice, entonces Dios, el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, la que fue engañar a la mujer, maldita serás entre todos los animales, demás animales, y de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. ¿Verdad? Ya hemos visto que esa tierra que come la serpiente o el polvo que come la serpiente somos nosotros, porque ahí mismo en Génesis 3, a Adán le dice que por haber hecho caso, ¿verdad? Y desobedecer, tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente hasta que volviera al polvo, pues polvo es y al polvo volverá. Entonces el Señor asigna a esa serpiente, ¿verdad? Ese ser caído al ser humano, como diciendo, bueno, eso fue lo que hizo desde el principio, sígalo haciendo, ¿verdad? Y él lo hace porque él se sujeta a lo que Dios le dice. Él no se manda solo, ¿verdad? A veces da la impresión de que tiene mucha autonomía, pero no es cierto y lo vamos a ver. Y aquí es donde viene que el Señor, Dios, ejecuta una sentencia de enemistad entre la serpiente que iba a tener descendencia, ahí lo dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bueno, entonces esa serpiente que es astuta, ¿verdad? Ya tenía la información de que alguien nacido de mujer iba a aplastarle la cabeza. Eso es muerte, ¿verdad? Es dejar de existir. En cambio, lo que podía hacer él, lo más que iba a hacer es morder el talón, ¿verdad? De alguien que iba a nacer de una mujer. Pero ahí dice que la serpiente tiene descendencia, que ese es el principio, ¿verdad? De por qué este ser tiene autoridad limitada, pero la tiene en esta creación, en este mundo caído, ¿verdad? Ahora, ahí en el centro de la filmina viene una frase que dice intervalo de tiempo. Sí, el Señor establece plazos, ¿verdad? Él estableció desde Génesis y por eso compartimos en el canal del ministerio eh, un video que es un documental creado por científicos cristianos que desmienten, ¿verdad?, la hipótesis de que el mundo o esta tierra, en todo caso los seres vivos, ¿verdad?, tienen cientos de millones de años de haberse formado por un accidente y que han evolucionado de una manera, ¿verdad?, anticientífica, porque no es demostrable, en seres pensantes como nosotros. Bueno, entonces, ese documental es muy importante y lo vamos a poner, de hecho, en esta prédica, en la parte inferior del link para ver esta prédica, para que la gente que lo quiera ver, que lo analice. Es un documental científico que demuestra la veracidad del diluvio. Por eso me llama la atención de que estemos en el mes donde inició el diluvio, ¿verdad? El octavo mes del calendario de Dios. Y bueno, el Señor, desde que estaba haciendo la creación en Génesis 1, Él establece que en cada día iba a suceder algo, ¿verdad? La Biblia dice en el Salmo 90 que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Eso también lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y bueno, le dejó 6 días, que 6 siempre es el número de hombre, ¿verdad? Imperfección. El 7 es perfección o un proceso ya completo. Y le dejó 6 días, ¿verdad? A este ser, que estaríamos hablando de 6 milenios, ¿verdad? Con cierto rango de acción que vamos a analizar hoy. Y uno de las cosas que Dios le dio autorización a este reino caído, de ángeles caídos, ¿verdad? Es de ejercer dominio sobre el ser humano en desobediencia, en rebelión hacia el Creador. Ahora, tiene un final, sí, la Biblia lo dice en Apocalipsis 20. Nosotros, ¿verdad? Los creyentes tenemos ya la historia escrita de cuál es el desenlace de todo lo que va a suceder en esta creación física, ¿ok? Y el desenlace de este ser caído lo describe en Apocalipsis 20:10, donde dice, y el diablo que los engañaba somos a nosotros, los seres humanos,
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Está hablando del anticristo y alguien que va a hacer la función como la de Juan el Bautista para un falso Mesías, ¿verdad? Que la Biblia le dice falso profeta, va a preparar el camino para el anticristo. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, este ser tiene, ¿verdad? Ya la sentencia escrita y el tiempo preestablecido, ¿verdad? Donde va a dejar de engañar, de destruir, de matar y robar, ¿verdad? Aquí en la humanidad o en este mundo físico. Y va a estar en un lugar donde nunca más va a volver a salir. Ahora, él conoce eso, él lo sabe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos nosotros viendo en esta semana este tema? Porque muchos de los familiares, conocidos, parientes de nosotros, están bajo el dominio de Satanás. No son hijos de Dios. Y la mayoría de las personas, como la Filmina que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Está centrada o concentrada, ocupada, dedicada a sus planes, ¿verdad? Sobre la tierra, sin tener la información, muchos, ¿verdad? Muchos no la tienen, muchos tienen información equivocada y muchos, no quieren ni siquiera conocer la información, ¿verdad? De qué se trata la vida del ser humano sobre la tierra, que todos vamos a llegar en algún momento a dejar de vivir en este cuerpo físico, ¿verdad? La Biblia lo dice, así como leímos ahora en Génesis 3, de que la serpiente tiene descendencia, que serían sus hijos, que no todos son hijos de Dios. Eso está en Juan capítulo 1 y también está en Juan capítulo 8, todo el capítulo, ¿verdad? El 1, el 8. La persona que no nace de nuevo, no ha nacido de nuevo en el Evangelio, está bajo el dominio del diablo. Y aquí hay un versículo que está escrito en tres traducciones diferentes. Es el mismo versículo, simplemente son tres traducciones diferentes. En la traducción al lenguaje actual dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Bueno, somos los hijos de Dios, si es que somos hijos de Dios, y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Entonces hay dos grupos, los que sabemos que somos de Dios y el resto de la gente. Solo hay dos grupos. La Biblia dice que están los que se salvan y los que se pierden. Eso está también en Daniel capítulo 12, cuando habla del día de la resurrección. Y algunos resucitarán, ¿verdad? Para vida eterna y que serán como estrellas, seremos como estrellas, ¿verdad? Que brillamos a perpetua eternidad y otros van a resucitar para confusión y para muerte. Entonces, siempre la Biblia habla de los dos grupos que habló en Génesis, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Una persona puede pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios si quiere, sí, y si tiene la información correcta y quiere someterse a lo que dice la escritura del Creador, morir al yo, ¿verdad? Y dejar de ser esclavo de Satanás y convertirse en un siervo de Dios, sí puede salir de ese grupo, ¿verdad? Pero primero tiene que tener la información. Y hoy vamos a ver también este estudio que se requiere, ¿verdad? Que la persona le interese conocer la verdad. Que para la persona que está en una condición espiritual, de muerte espiritual, siendo hijo del diablo, algo muy interesante y muy importante es que le interese conocer la verdad, ¿verdad? La otra traducción que viene en el centro dice, sabemos que pertenecemos a Dios, sabemos que Satanás gobierna a todos los que pertenecen a este mundo, a los que pertenecen a este mundo. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que nosotros no somos de este mundo. Él mismo se lo dijo a Poncio Pilatos, que el reino de él no es de este mundo. Por eso es que el Señor nos pone a escoger entre el mundo, que no es el planeta, ¿verdad? Vamos a hacer la diferencia. El mundo del que está hablando ahí no es el planeta, no es la creación, no son las montañas, el mar, los ríos, la naturaleza, la fauna, no. El mundo, ¿verdad? Es eh, una estructura donde el ser humano se revela en contra de lo que Dios dice. La estructura puede ser política, económica, social, de entretenimiento, de relaciones de pareja, de falsas doctrinas. Ese es el mundo.
Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él nos pone a escoger, ¿verdad? Porque Dios ya también a la creación le puso una fecha, ¿verdad? Un tiempo donde Él va a hacer todo nuevo. Eso está en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Él va a hacer una creación nueva. El planeta que nosotros estamos ahorita disfrutando va a ser destruido. La Biblia dice que va a ser fundido en fuego y que Dios va a hacer un planeta nuevo y cielos nuevos donde habite la justicia y Él va a venir a vivir con nosotros. Entonces, cuando Él dice que Él amó al mundo y vino a salvar el mundo, no está hablando del planeta, no, el planeta tiene, ¿verdad? Esta creación tiene una fecha donde Él la va a destruir. Él está hablando acerca de las personas y la estructura, ¿verdad? Bajo la cual viven. La última traducción que está aquí, que es la Reina Valera, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice el mundo entero, sin excepción. ¿Ok? Entonces sí tiene autoridad este personaje, ¿verdad? De tener influencia sobre las multitudes. Y lo vemos, ¿verdad? Hay evidencia de sobra de que es un mundo caído. Asesinatos, crímenes, codicia desmedida, genocidios, guerras, mentira, corrupción, abortos, políticas que van en contra, ¿verdad?, de las leyes de Dios, que son antinaturales, como el matrimonio entre personas del mismo género y hasta con animales, ¿verdad? Es un mundo que está cada día peor, porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que el mundo, que es la gente, iba a estar en una condición moral terrible en toda la historia, en estos seis días, 6 siglos, 6 milenios, perdón, desde la creación hasta hoy, el Señor ya hizo un juicio, ¿verdad?, con agua y quedaron solo 8 personas vivas, ¿verdad? Él decidió hacer un juicio donde él eh, mandó un diluvio y hizo morir a todos los seres vivos, empezando por los seres humanos, ¿verdad? Que la Biblia dice en Génesis 6 que solamente tenían el pensamiento para hacer lo malo. Ahora, la Biblia dice que Dios, con el arco iris, que es de él, ¿verdad? Es una señal de un pacto que él estableció con Noé, de que del diluvio, después del diluvio en adelante, él no iba a castigar el mundo con agua, ¿verdad? Por eso el arco iris sale cuando hay humedad en el cielo, ¿verdad? Cuando está lloviendo. Tiene que haber luz de por medio, si no, no aparece. Pero la Biblia dice que la tierra está guardada por la misma palabra para ser quemada con fuego. La promesa de Dios fue que no le iba a castigar con agua. Él no dijo nada del fuego, ¿verdad? Porque eso viene, está escrito en la Biblia. Entonces, aquí está el fundamento de que las personas que le pertenecen al mundo están bajo la potestad de Satanás. Son dominadas por el diablo, ¿ok? Quiere decir que no tienen un libre albedrío tan libre, ¿verdad? Esa es una opinión personal. Dios nos dio libre albedrío. Sí, nos dio libre albedrío. Él nos dio la capacidad de escoger. Él no obliga a ningún ser humano a que lo amemos a Él, ni siquiera que lo obedezcamos, ¿verdad? Por eso es que muchas personas piensan que como amanece para todos, llueve para todos, todos tienen la posibilidad de hacer un plan de vida donde Dios les va a dar salud, ¿verdad? Les va a dar la posibilidad de trabajar, de acumular cierta riqueza, de tener recursos, de tener hijos y algunos bienes materiales. Eso en algún momento va a dejar de ser así, ¿verdad? Los beneficios de Dios para el ser humano en general, estando aquí en esta tierra, no son eternos. Esos beneficios se terminan cuando una persona muere sin Cristo, se despierta en un lugar de tormento eterno y ya ahí sí ya hay una diferencia, ¿verdad? Entre el que se pierde y el que se salva. En el libro de Hechos, capítulo 26, cuando Pablo está relatando la manera en que él se convirtió al Señor, ¿verdad? Porque Pablo no fue de los 12 apóstoles originales del Señor Jesucristo. De hecho, él fue perseguidor de la iglesia y él fue instruido en la ley, ¿verdad? Lo dice él mismo, que él fue instruido en la ley por alguien que se llama Gamaliel, que era un doctor en la ley, o sea, alguien que conocía el Antiguo Testamento al dedillo. Y bueno, aquí él dice, cuando el Señor Jesús le dice a él,
Ahora levántate, pues me parecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. ¿Ok? Nosotros sin Cristo somos esclavos del diablo. Aunque la gente piensa que tiene libertad de rango y de acción, es esclavo del diablo, ¿verdad? El Señor le dice a Pablo que quiere que sea un siervo, que somos siervos del rey, ¿verdad? Y testigos. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Aquí está diciendo otra vez, ¿verdad? El Señor Jesús se lo está diciendo a Pablo, que la gente que no ha abierto los ojos espiritualmente está bajo el dominio del diablo. Y que una vez que les abra los ojos y pasen del poder de Satanás a Dios, entonces, ¿verdad? Quiere decir que después de eso, si la persona quiere, recibirán el perdón de pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces, en Hechos 26 lo vuelve a decir el Señor, que la gente que está ciega espiritualmente está bajo el poder de Satanás. Cuando Pablo, ¿verdad? Instruye a su discípulo, que se llama Timoteo, en la segunda carta, que es la última carta que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Antes de ser asesinado, porque él murió, ¿verdad? Eh, lo mataron por predicar el evangelio. Esta es la última carta que él escribe. Segunda de Timoteo dice, y le está diciendo a Timoteo, al discípulo de él, un siervo del Señor no debe andar peleando, ¿verdad? Sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Está coloreada la palabra o la frase la verdad, porque eso fue lo que estábamos hablando desde el inicio. El que una persona valore la verdad, ¿verdad? O sea, que le interese saber qué es la verdad, es parte de lo que se ocupa para predicar a una persona y que entienda. Por eso muchas veces cuando vamos a hacer misiones, y por ejemplo hay gente que está instruida en falsas doctrinas, como el catolicismo, ¿verdad? Y otras, y se empieza a tocar el tema de la idolatría, hay una reacción negativa hacia la evangelización, porque estamos confrontando la mentira que tienen en su mente con la verdad que está en la Biblia. Entonces, muchas veces, ¿verdad? En lo personal, antes de empezar una misión con una persona o una familia idólatra, yo les pregunto, ¿verdad? Que para ellos o para él o para ella, ¿qué tan importante es la verdad? Y bueno, eso es precisamente para empezar a tocar la parte de la conciencia, ¿verdad? Porque la verdad es una, es como las matemáticas, ¿verdad? O sea, es una respuesta, no pueden haber varias respuestas, por lo menos en ecuaciones sencillas. Es un tema de que la verdad es demostrable, pero hay gente que no le interesa en realidad la verdad, prefieren vivir la mentira, ¿verdad? Pero aquí dice que hay gente que se va a oponer a la verdad y que uno los tiene que instruir con ternura. Es una instrucción y un mandamiento que Dios nos da a todos nosotros. También dice que tenemos que tener paciencia con las personas difíciles, que tenemos que ser bondadosos con todos, no hacer acepción de personas y tenemos que tener la capacidad de enseñar la Biblia, donde dice que si eso, ¿verdad? Que si Dios le place, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón, ojo el tema, la palabra razón, ¿verdad? Es un razonamiento. Y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Entonces aquí dice, ¿verdad? Y yo lo entiendo así, de que una persona que le pertenece a Satanás en realidad no tiene un libre albedrío tan libre, sino que está inclinado a la desobediencia, porque hay espíritus, ¿verdad? Dentro que tienen influencia en la manera en que la persona piensa y en la manera en la que la persona reacciona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a una persona se le predica el evangelio y se le toca el tema de la idolatría, a veces el enojo que les da es un enojo que no es proporcional a lo que está sucediendo, a punto donde le quieren a uno hasta pegar a veces. O sea, ¿en qué diálogo normal, verdad? Si uno está leyendo un libro, le pegan a uno por estar leyendo un libro.
Hasta ahorita yo puedo decir que con la Biblia eso sucede. La persona se enoja de una manera desproporcional, cosa que también uno puede aprovechar para decirle a la persona, usted ¿por qué se enoja a ese nivel? No le da por lo menos curiosidad de cuestionar o preguntarse por qué usted entra en ese nivel de enojo cuando estamos leyendo la Biblia. Es que usted me está ofendiendo. No, yo no le estoy ofendiendo, yo le estoy diciendo lo que está escrito. Entonces, ¿verdad? Sí está reaccionando la persona de una manera irracional. ¿Por qué? Porque adentro, ¿verdad? Está un ser espiritual que no le sirve que la persona salga de su dominio. Entonces, los familiares de nosotros, vuelvo y repito, ¿por qué hablo de familiares? Porque son los que están más cerca de nosotros. Hace unos días estaba viendo yo una prédica, ¿verdad? Muy interesante, donde el pastor estaba diciendo, en el caso de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, que nosotros no vamos a llevar, bueno, nadie se va a llevar ningún bien material de esta tierra. Ni dinero, ni plata, ni oro, ni ropa, ni los bonos del banco, ni la chequera, ni los dientes, las calzas de oro, todo se queda, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor permite que uno pueda disfrutar en la eternidad que tenemos aquí, ahorita nosotros, muchos, los parientes, familiares, los hijos, los padres, los tíos, los abuelos, las abuelas? Esos sí pueden pasar a la eternidad si quieren, si quieren someterse a la palabra escrita. Si nosotros no estamos predicándoles a ellos, ellos no van a estar en la eternidad y lamentablemente van a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Y lo peor es que los vamos a ver cara a cara en el juicio final, ya vamos a ver esa parte. Los vamos a ver otra vez en un juicio donde vamos a vernos las caras todos los seres humanos creados, desde Adán hasta el último. Pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de poder predicar a los parientes y familiares, amistades, para poder nosotros, ¿verdad? Tener la certeza. Primero, estamos haciendo lo que Él nos mandó, que es la gran comisión. Y segundo, los vamos a poder tener en la eternidad y ellos a nosotros, ¿verdad? Para siempre. Eso es una bendición, si uno lo puede entender así. Es una bendición. A ellos sí los podemos tener en la eternidad, pero primero hay que predicarles la palabra para que ellos se conviertan al Señor, porque no es cierto que todos nos vamos a ir al cielo, todos los seres humanos. Una persona dice, es que esa persona es buena, ¿verdad? Es noble, es honesta, es una persona que ayuda, que da caridad, ¿verdad? No se le conoce ningún escándalo, ¿no? Todo eso, ¿verdad? No es que no tenga importancia, pero no es suficiente para que pueda pasar a la eternidad. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. No es por ser bueno, es por someternos a lo que dice la palabra. La Biblia lo dice, que nosotros los creyentes antes estábamos muertos, antes, ¿verdad? Ahora los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, estábamos muertos antes. Pero ahí lo dice en Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Qué interesante como lo dice la nueva traducción viviente, ¿verdad? Porque la Reina Valera le dice el príncipe de la potestad del aire. Bueno, un príncipe sí es un líder. Ahora, la potestad del aire en la Reina Valera 1960 dice que él, ¿verdad? Gobierna en el aire, en la bóveda celeste, en la atmósfera. Pero ya vamos a ver más adelante que él tiene movilidad no solamente en la atmósfera, ¿no? La Biblia dice que él fue lanzado a los lados del abismo, a los lados del abismo, ¿verdad? O sea, un lugar que queda debajo de la tierra, ¿ya? Sabemos, porque la Biblia lo dice, que el infierno, ¿verdad? Está debajo de la tierra. Lo vemos en el libro de Éxodo, como Datán, Coré, ¿verdad? Y los que se rebelaron contra de Moisés y de Aarón fueron tragados por la tierra y fueron llevados vivos al Seol, vivos, descendieron al infierno. Bueno,
Entonces la Biblia dice que este personaje fue lanzado al lado, ¿verdad? A los lados del abismo. Pero también lo vemos en Job subiendo, ¿verdad? Al tercer cielo a calumniar a Job. Y el mismo Dios le pregunta que de dónde viene. Y le dice de subir y de entrar de la tierra y de caminar alrededor de ella. O sea, si tiene rango de movilidad. Vamos a ver qué rango de movilidad y acción tiene este personaje. Pero lo importante para los creyentes es tener claro que cada día que pase, que un familiar nuestro, un pariente nuestro, un hijo nuestro, ¿verdad? Alguien que nosotros apreciamos, no esté en orden con Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida del cielo, del Cordero, y si muere en esa condición, no lo vamos a ver una eternidad, lo vamos a ver una vez más, pero después no lo vamos a volver a ver nunca más, o no los vamos a volver a ver nunca más. Dice aquí el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Qué interesante que un espíritu singular actúe sobre multitudes, ¿verdad? Y es porque Él no está solo en lo que Él hace. Él tiene un número prácticamente infinito de seres espirituales que se someten a Él. Porque la Biblia dice que él se trajo engañó, bueno, les vendió una idea a la tercera parte de los ángeles del cielo, está en Apocalipsis capítulo 12. Quiere decir que no es tonto ese ser, tiene la capacidad de convencer seres inteligentes, ¿verdad? Porque convenció a una tercera parte de los ángeles de Dios. Dice aquí, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Ok? Entonces, el Señor nos sacó de esa condición, ¿verdad? Porque mandó a alguien a predicarnos. Alguien nos predicó la palabra de Dios. Hubo al principio, ¿verdad? Cierta resistencia. En el caso mío, yo lo puedo decir. Primero, el tiempo en que yo resistí el mensaje fueron 20 años, ¿sí? 20. 7 personas diferentes hasta que al final, gloria a Dios, ¿verdad? Por circunstancias y porque Dios pone el arrepentimiento en el corazón de una persona rebelde, ¿verdad? Uno se somete. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que todos los que estamos ahorita escuchando el mensaje, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, pero la gran mayoría de la humanidad no tiene ese beneficio. Estos títulos de aquí, ¿verdad? Están puestos para que cada uno de nosotros pueda leer personalmente, ¿verdad? El versículo o los versículos que están en amarillo, que son los que respaldan cada uno, ¿verdad? De los títulos o subtítulos que vienen aquí en este rango de acción del enemigo. El mismo Señor Jesús lo llamó a él el príncipe de este mundo. Uno de los versículos donde lo dices en Juan 14:30. Jesucristo, que es Dios hecho un hombre, le dice a él el príncipe de este mundo. ¿Ok? Ahora, este rango de acción del enemigo está autorizado por el Creador, porque lo podemos ver, ¿verdad? Como en Apocalipsis, la Biblia dice que desciende un ángel del cielo con una cadena y captura a Satanás, ¿verdad? Al diablo, a la serpiente antigua, al dragón, también le dice la Biblia, y lo encierra por 1000 años. Es un solo ángel, uno. O sea, que no es que está suelto porque no lo puedan agarrar. Él está suelto un tiempo, ¿verdad? Porque es parte de lo que Dios estableció. ¿Ok? Entonces tiene dominio porque el ser humano le dio a él la autoridad cuando pecamos, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 al inicio. Él, ¿verdad? Se convierte en el príncipe de este mundo por un tiempo preestablecido, pero va a dejar de serlo. Ahorita todavía tiene, ¿verdad? Ese rango de acción. Tentar al desobediente, sí, bueno. O tentar para desobedecer a Dios. Eso, lo que hizo con Eva lo hizo en Génesis 3, ¿verdad? Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eh? Él ofrece el pecado y la desobediencia, pero no obliga a nadie a pecar. Él ofrece. Como dice el dicho, ¿verdad? Él sirve la mesa, pero no obliga a nadie a comer. Ahí está Primera de Crónicas 21:1, que fue cuando convenció al rey David de hacer un
censo que metió al rey David en problemas y mucha gente murió. Fue Satanás el que lo indujo. Calumnia a los santos. Una calumnia es una mentira, ¿verdad? Hecha al propio o dicha al propio para quitarle la honorabilidad o la credibilidad a alguien. Eso fue lo que hizo en el libro de Job, en el cielo. Satanás sube al tercer cielo. Eso está en Job, capítulo 1, del 9 al 11. Y le garantizó a Dios de que Job era obediente por los beneficios económicos que tenía. Eso es una calumnia. Lo hace con nosotros, sí lo hace. Y aquí en Job también podemos nosotros entender de que él sí tiene acceso al tercer cielo, ¿verdad? ¿Por qué tercer cielo? Porque Pablo, él habla que él fue arrebatado al tercer cielo. Si hay tercero, hay segundo y primero. Entonces se asume que el primer cielo es la atmósfera, ¿verdad? La bóveda celeste. Lo que se ve celeste de día si el cielo está despejado. Ya después de noche se ve una bóveda más grande, ¿verdad? Que sería todo lo que se ve negro, donde están las estrellas. Y la Biblia dice que el Señor vive detrás de eso, porque dice que Él extendió el cielo como una cortina y que puso cortinas o nubes de aguas por su escondedero. Bueno, el tema es de que Satanás tiene acceso a ese lugar. ¿Ok? Está en Job. Causa enfermedades, sí, a Job, ¿verdad? Lo hirió de una llaga desde la coronilla hasta los pies, con el permiso de Dios, ¿verdad? Pero sí puede herir con enfermedades. Combate al pueblo de Dios en Efesios 6, que habla de la armadura. Capítulo 12 dice que no tenemos lucha contra personas de carne y sangre. No tenemos lucha contra personas de carne y hueso, ¿verdad? Habla de una jerarquía. Habla de príncipes, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, ¿verdad? Por eso es que le gusta al adversario representar su reino con minúscula de una manera piramidal, ¿verdad? Porque él es el que está arriba, según él, ¿verdad? Pero sí tiene subalternos. La pelea nuestra no es contra las personas, es contra lo que domina a las personas, ¿verdad? Sigue siendo una decisión personal de alguien de aceptar a Jesucristo, sí, pero hay que hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios. Satanás tentó al Señor, hizo el intento, sí, lo hizo el intento. En Mateo 4 viene el diálogo, ¿verdad? Donde Satanás le hizo el mismo acercamiento, ¿verdad? Que tuvo con Eva miles de años después, antes, que fueron más o menos, bueno, más o menos no, es 4 milenios, ¿verdad? De acuerdo al calendario de Dios. Eso lo vamos a ver en el taller, si Dios lo permite. El fundamento, ¿verdad? De esa profecía que está escrita en Génesis capítulo 1. En el primer capítulo de la Biblia está escrito toda la historia, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Pero sí lo hizo, trató de tentar al Señor con los deseos de la carne, ¿verdad? Con el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo hizo con Eva. Con el Señor Jesús no le dio resultado, obviamente. La Biblia dice que los pecadores están bajo su dominio. Sí, ya lo leímos en Hechos 26, ¿verdad? El Señor se lo dijo a Pablo, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Ciega el entendimiento de los incrédulos, sí, está en 2 Corintios 4:3-4. Dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos. Pueden creer de extraterrestres, de naves espaciales, de alienígenas ancestrales y toda la basura que Satanás promueve a través de los medios de comunicación masiva, pero la Biblia no la creen. Prefieren creer que hubo una explosión, que antes no había nada, que nada explotó y que venimos de una explosión donde no había nada. Eso es anticientífico. Eso no es demostrable, es ridículo, porque nada no existe, pero no lo creen, ¿verdad? Es muy irónico. Y ahora la ciencia tampoco interesa mucho, porque ahora una persona que diga que es una mujer o que tenga los cromosomas, ¿verdad? De un varón XY, no, ya la ciencia no importa, porque el argumento es que el género de una persona es un invento social. Después de la lista dice, inspira milagros falsos. Sí, tiene él la posibilidad, ¿verdad? Como le digo yo a veces a las ovejitas, él tiene el departamento de efectos especiales a su disposición, lo tiene y lo usa, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Éxodo, cómo los hechiceros del faraón copiaron las tres primeras señales, ¿verdad?
La vara en serpiente, lo hicieron los brujos. El agua en sangre, lo hicieron los brujos. La plaga de ranas, lo hicieron los brujos, ¿verdad? O sea que un hechicero sí puede, ¿verdad? De la nada o pareciera de la nada, porque el mundo espiritual es invisible, ¿verdad? Puede sacar hasta ranas de un lugar donde no habían. Yo lo he visto en misiones, ¿verdad? Yo lo he visto, cómo lo espiritual se transforma en materia muchas veces, pero no viene de Dios. Por eso Dios nos da el discernimiento. Ahí viene 2 Tesalonicenses 2:9 porque dice, ¿verdad? Que el que va a venir va a hacer señales, estoy hablando del anticristo, va a hacer señales, eh, prodigios, ¿verdad? Engañosos con un poder que Dios le da para la gente que prefiere creer la mentira. Prefieren creer la mentira, entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, les va a poner un líder que es el que se merecen y si les gusta comer mentira, les va a llenar el plato. Hay un micrófono abierto. También hace presa de los hombres, ahora Ari lo dijo, ¿verdad? Lo leyó ahora cuando estaba al inicio. En primera de Pedro 5:8 dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, o sea, él busca la presa, ¿verdad? A los que ya los tiene, ¿verdad? Mucha gente dice es que ¿por qué el impío? ¿Por qué la gente que es desobediente y la gente que no quiere nada con Dios prospera? Bueno, eso está en la Biblia, eso está en el Salmo 91, ¿verdad? Y el Salmo, perdón, el Salmo 92, que dice que el necio no entiende que cuando un impío prospera es para ser destruido en el infierno. O sea, eso no tiene nada que ver con la bendición de Dios, el tema material, el faraón, ¿verdad? En Egipto en todo caso no tenía problemas de crédito. Nabucodonosor tampoco, ¿verdad? Y son reyes paganos. Herodes tampoco. Vivían en palacios. En Apocalipsis 2:10 dice que Satanás va a echar a la cárcel a algunos de vosotros, dice la carta, ¿verdad? A Esmirna. Él hace presa de los hombres. Se roba el mensaje del evangelio, sí, está en la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador, cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae junto al camino, dice que la persona que no entiende el mensaje, viene Satanás inmediatamente y se roba el mensaje. Es parte, ¿verdad?, de lo que él le toca hacer, porque eso es lo que Dios le estableció que hiciera. Es parte. Por eso nosotros, cuando leemos la parábola del sembrador, estamos siendo instruidos de la estrategia que Satanás va a poner en práctica, pues no se puede mover de ahí. Él no puede salirse de la escritura. Pero si no sabemos, ¿verdad? Somos fácilmente engañables. La parábola del trigo y la cizaña, la Biblia dice que es el diablo el que sembró la cizaña. Y la cizaña son los hijos del diablo, como dice Génesis 3, ¿verdad? Que la serpiente iba a tener descendencia. Arruina el alma y el cuerpo. Vemos, ¿verdad? Cuando hubo la liberación del joven que era lanzado en el fuego y en el agua, ¿verdad? Y que lo maltrataba el espíritu inmundo, que los discípulos no pudieron echar, pero Jesús sí, y lo tenía arruinado no solo en el cuerpo. O sea, Satanás arruina el alma y el cuerpo de una persona cuando tiene derecho legal de estar dentro de la persona. Es parte de lo que él hace. Por eso estamos viendo el rango de acción del enemigo. Inspira el mal uso de las escrituras. Sí, en Mateo 4:6, como Jesús no comió, ¿verdad? No convirtió las piedras en pan, que era lo que él quería que hiciera, ¿verdad? Porque ahí estaba él tentándolo con los deseos de la carne. Lo mismo hizo con Eva, ¿verdad? Le dijo que comiera algo. Cuando Satanás ve que el Señor no le hace caso en la primera, en la segunda, le lee entonces, porque Jesús contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesús. Entonces, como está escrito eso, Satanás usó el Salmo 91 para tratar de engañar al Señor para que se tirara al pináculo del templo. Quiere decir que Satanás usa la Biblia de una manera incorrecta. Él inspira el mal uso de las escrituras. De ahí vienen las falsas doctrinas que abundan, ¿verdad? Donde sacan un versículo de contexto y se hace una doctrina diferente. Una doctrina diferente, ¿verdad? Satanás afirma poseer autoridad sobre el mundo y sus reinos. Se lo dijo a Jesucristo, al Señor, se lo dijo. Que si lo adorara postrado, ¿verdad? Le iba a dar todos los reinos de la tierra y su gloria porque le fueron dados y a quien quiere se los da. Y si hay gente, ¿verdad? Que hace ese tipo de acuerdos con él. Mucha gente dice, es que cómo Satanás va a comprar un alma que ya posee. Es una buena pregunta, ¿verdad? Si hay hijos del diablo que quieren pactar con él,
¿verdad? Adorarlo a cambio de algunas monedas, que hay gente que lo hace, ¿verdad? Vemos cantantes, vemos gente, ¿verdad? Incluso en el tema de la tecnología, cómo ponen sus divisas en los inventos, ¿verdad? Que son inspirados muchas veces por el reino de las tinieblas. Los logotipos, las marcas, ¿verdad? Están por todo lado y hay gente que en algún momento se metió en el ocultismo buscando el favor de un ser que todo lo cobra, ¿verdad? El Señor Jesús murió por nosotros y dice que gratuitamente Él nos da acceso a la eternidad. La contraparte no da nada gratis, ¿ok? Nada. Pero hay gente que está dispuesta, ¿verdad? A ofrecer, por qué ofrecen el alma? Lo que están ofreciéndole a Satanás en realidad no es su alma, sino una promesa, ¿verdad? De aborrecer la salvación. Ahora, puede ser salvo una persona que haya hecho un pacto con Satanás, si está respirando y se arrepiente, ¿verdad? Y no ha blasfemado el Espíritu Santo, que es el único pecado que el Señor no puede perdonar, la respuesta es sí, sí se puede salvar. Y hay ejemplos y hay testimonios de muchos satanistas, brujos, agoreros, hechiceros, sortílegos, chamanes, ¿verdad? Que se han convertido al Señor Jesucristo y se les salen, ¿verdad? De la potestad de Satanás. Ahora, él los convence de que ese trato que hicieron es que no se puede romper, ¿verdad? Y lo vemos en el ocultismo muchas veces, ¿verdad? Cuando escuchamos testimonios de masones o gente que practica el ocultismo, generalmente los hacen hacer actos que son muy vergonzosos y los filman, porque así se garantizan también de que si se quieren salir de ahí, tienen algo con qué coaccionar, ¿verdad? La pedofilia, la violación, asesinatos y un montón de cosas, y lo vemos hasta en las noticias, ¿verdad? Vemos cómo hay gente que coacciona con información, ¿verdad? Para lograr sus objetivos y mantener el dominio sobre otras. En la política lo vemos, ¿verdad? Casi que en todos los países funciona eso a nivel político. La coacción que es saber los trapos sucios del contrincante. Bueno, incita al pecado, sí, ¿verdad? Vemos en Juan 13:2 cómo él incitó a Judas, que era ladrón, que se fue a la puerta abierta, ¿verdad? Porque Judas era un ladrón, la Biblia lo dice, y convenció a Judas en su corazón de que traicionara al maestro. En Hechos 5, ¿verdad? Satanás puso en el corazón de Ananías y Zafira el mentir al Espíritu Santo con la edad que vendieron y se murieron ahí mismo. El mismo día se murieron, los dos, esposo y esposa. Primera de Corintios 7:5 dice, en caso del matrimonio, cuando una pareja quiere orar y ayunar, dice que sea, ¿verdad? Por una elección personal y que después se junten en una sola carne, o sea, que tengan intimidad, para que Satanás no los tiente por causa de la incontinencia. ¿Ok? Entonces él incita al pecado. ¿Estorba la obra del Evangelio? Sí, Primera de Tesalonicenses 2:18, Pablo le dice, ¿verdad? A la iglesia tesalónica que él ha querido ir muchas veces a visitarlos, pero que Satanás los ha estorbado, lo ha estorbado. Lo vemos en las prédicas presenciales, ¿verdad? En general, ¿verdad? La resistencia que hay para congregarnos cuando hay prédica presencial los miércoles, ¿verdad? Como este miércoles pasado, bueno, rayería, se va la luz, y casi siempre es en cerca del tiempo, ¿verdad? Cuando nos vamos a conectar todos a interceder. Es parte de lo que él tiene que hacer, está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Orar cancelando toda maquinación que él tiene. Hace promesas mentirosas, sí, él es experto. Eso fue lo que hizo en el cielo antes de la caída. Le garantizó a los ángeles, a una tercera parte, de que todos podían ser iguales al Altísimo. Porque no solo él, la Biblia dice en Isaías 14:12, ¿verdad? Y de ahí en adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré, ¿verdad? Al trono de Dios. Y dice, junto a las estrellas de Dios. Uno dice, sí, seguro iba a subir a donde están las estrellas. No, junto a las estrellas es junto con otros ángeles. O sea que era un grupo. Entonces hace promesas que no puede cumplir. Sí, lo mismo le dijo a Eva, ¿verdad? Que cuando comiera iban a ser abiertos sus ojos y iba a conocer el bien y el mal, porque Dios era egoísta y no quería que fueran iguales a él, iguales a Dios. Hace promesas mentirosas. Así tiene tomado, ¿verdad?, los satanistas. Porque hay gente que le sirve a Satanás aquí en la tierra, ¿verdad?
y están dispuestos a decir blasfemias en contra del Espíritu Santo para sellar el pacto que tienen con el enemigo con tal de nunca salvarse. Porque Satanás los convence de que en el reino que él tiene, ¿verdad? Él les va a dar autoridad, poder y riquezas. Y no solo eso, sino que va a haber, ¿verdad? Como una fiesta eterna en el infierno con el tema de la sexualidad y el desenfreno y lo mismo que vivieron en la tierra, pero abajo. ¿Verdad? Por eso uno de los dichos de esta gente es así como arriba, así como sucede arriba, así sucede abajo. ¿Verdad? Por eso la estatua de algunos de estos sale con un brazo para arriba señalando con dos dedos y otro señala para abajo, como diciendo lo mismo que hay arriba y abajo. Eso es una mentira. Hace planes astutos. El apóstol Pablo lo deja por escrito cuando hubo un hombre de Corintio que lo ofendió a Pablo, al apóstol, ¿verdad? Y dice, Pablo perdona al ofensor. Y dice, ¿por qué lo perdona? ¿Verdad? Porque no ignora las maquinaciones de Satanás. Entonces, Satanás puede poner pleitos en una congregación. Sí, es parte de lo que él hace. ¿Para qué? Para que haya división y eso le da puerta de entrada a Satanás. ¿Se disfraza como ángel de luz? Sí, ¿verdad? Él es una serpiente que se hace pasar por lo que no es. Se le apareció, ¿verdad? A varios hombres, entre ellos se le apareció, si es cierta la historia que contó Mahoma, ¿verdad? Porque él dice que se lo llevó el ángel Gabriel al cielo y en el cielo le dio la revelación de que Dios no tiene un hijo, pero habla de un ángel, ¿verdad? Igual que los mormones, dicen que un ángel que se llama Moroni, ¿verdad? Se le apareció a este señor, el fundador Smith, que era un masón grado 33 en su época, y le dio a enterrar, desenterrar unas placas de oro que él mismo tradujo y tienen otra Biblia. Ese no era un ángel de Dios, pero era un ángel, era un ser espiritual, ¿verdad? Que se hace pasar por, por, por un ángel de Dios. Eso lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacer señales en el cielo. Yo, cuando tenía 14 o 15 años, estuve en un lugar cercano aquí, la Virgen de Sarapiquí, donde yo vi el sol parpadeando y vi cómo caía escarcha o algo parecido del cielo. Yo lo vi. Ahora, ¿quién hizo eso? Bueno, la Biblia dice en el libro de Job, ¿verdad? Que Satanás hizo soplar un viento muy fuerte sobre la casa de los hijos de Job y derrumbó la casa. Y que hizo descender el fuego del cielo y mató los animales también. ¿Será que él tiene el poder de hacer señales con la atmósfera? Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. ¿Ok? Atormenta a las personas que llegan al infierno. Sí, la Biblia dice en Job 18 que es un capítulo muy interesante en el libro de Job porque dice el destino de los malos, ¿verdad? O sea, ¿dónde van a dar los que no quieren nada con Dios? Y en Job capítulo 18, ¿verdad? Dice en el versículo 13, a la gente que desciende al infierno, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre sobre las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, en Job 18 dice, ¿verdad? Que una persona que se pierde va a ser conducido al rey de los espantos. Job 18:14. Parte del rango de acción que tiene, sí, atormentar a las personas que están en el infierno. Dice que es el rey de los espantos, o sea, que es el líder, ¿verdad? De generar terror en las almas. Cuestiona, pervierte y tergiversa la palabra de Dios. Bueno, en Génesis 3 lo vemos también, ¿verdad? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Utiliza personas que sirven para sus propósitos. Lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? No solo en 2 de Corintios 11:15, donde dice que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, hay gente que ministra la mentira de Satanás por algún beneficio personal. Pero vemos los brujos del faraón, que son Janes y Jambres. Y de acuerdo a lo que dice la escritura, no eran egipcios, eran del pueblo de Israel, que estaban al servicio del faraón, ¿verdad?
Vemos, por ejemplo, el tema de Elimas, el mago, el que tenía, ¿verdad?, a un pueblo engañado haciendo cosas sobrenaturales y él decía que eran el poder de Dios, se hacía pasar por lo que no era. Satanás tiene gente que le sirve y ahora más que nunca, ¿verdad? Como somos tantos sobre la tierra, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Él tiene mucha gente que está haciendo, ¿verdad? El plan de Dios, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el taller, cómo hay gente que, como Poncio Pilatos, ¿verdad? Que él creía que era un día común y corriente el juzgar a Jesús, y al estar él juzgando a Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, ¿verdad? Que como cordero fue llevado al matadero, y Poncio Pilatos, fue parte de los que hizo que eso sucediera. O sea, que un impío puede estar haciendo, cumpliendo una profecía, sabiendo o no sabiéndolo. Sí, eso está en la Biblia. También la Biblia dice que a Nabucodonosor Dios le decía, mi siervo, y a Ciro también le decía, mi pastor. ¿Quiénes fueron? Reyes, ¿verdad? El primero, Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén, el primer templo, y se dio cautivo a los judíos 70 años. ¿Y qué estaba haciendo Nabucodonosor? Lo que Dios ya había escrito que iba a suceder si Judá, el reino, no se arrepentía. Quiere decir que los impíos que están trabajando para Satanás, aunque sean hijos de Satanás por decisión propia y le están sirviendo, están cumpliendo, ¿verdad? Ya sea voluntaria o involuntariamente, la profecía bíblica. No se pueden salir de la historia. Lo que pasa es que escogieron el lado equivocado. Tiene autorización de moverse entre el Seol, la tierra y el cielo, eso lo leímos ya en Job 1:6 al 7. Acusa a los hombres delante de Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. Dice que nos acusa día y noche, día y noche. Porque Dios permite que Él nos acuse. Ahí es donde uno se pone a pensar, Él es el fiscal de la historia, ¿verdad? Un fiscal es el que acusa. Tenemos un abogado que nos defiende, que es el Señor Jesucristo. Y el juez justo, ¿verdad? Que escucha las dos partes. El Señor Jesús fue el que pagó por nosotros, ¿verdad? Él pagó la fianza. El fiscal no tiene derecho legal a acusar. Eso está en Isaías 54, del 15 al 17, ¿verdad? Que ninguna, este, arma forjada va a prosperar contra nosotros y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque arriba hay un abogado, ¿verdad? Que le recuerda al Padre que él ya pagó por nosotros, pero el fiscal acusa día y noche. ¿Es el encargado de establecer al anticristo en su puesto? Sí, la Biblia dice que es parte de lo que Dios estableció, ¿verdad? Y es lo más cercano que va a estar ese personaje de estar sentado en un trono, pero no va a ser él ni siquiera el que se siente en el trono donde él quería sentarse. Va a ser un ser humano, ¿verdad? Que él utiliza. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, voy a leerlo desde el 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Dios es el que envía el poder, pero es Satanás el que ejecuta. Entonces Satanás aquí está cumpliendo lo que Dios decidió, ¿verdad? Que es engañar a un mundo que no quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Y que prefiere creer en las mentiras. Entonces, el Señor va a darle poder a este personaje para que haya más mentiras y más señales mentirosas para que se terminen de perder la gente que no quiere nada con Dios. Satanás es el encargado de poner al anticristo. Dice aquí que es advenimiento, que es por obra de Satanás. Pero el que va a venir, así como vino Nabucodonosor, como vino Ciro el Grande, como vino, ¿verdad? Los reyes que salen en el Antiguo Testamento y todos los que han participado, ¿verdad? La historia, hacen de manera directa que se cumpla la profecía de la Biblia. Nosotros escogimos el lado correcto, ¿verdad?
la verdad que es eterna, es lo que permanece, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo este rango de acción que está aquí en estas dos filminas, ¿verdad? Uno se lo tiene que enseñar a la gente que está bajo su control, si quieren escuchar y entender el mensaje para que se salven, ¿ok? Dios no creó el infierno para los hombres, lo dijo Jesús. En Mateo 25:41, ¿verdad? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Y hay gente que no lo cree. Hay gente que dice es que si Dios fuera verdaderamente bueno, no hubiera creado el infierno. Bueno, la Biblia dice que lo hizo para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuál es la evidencia que es cierto que Él no lo creó para el ser humano? Lo que Él hizo por nosotros. Si Dios no hubiera hecho nada por nosotros, ¿verdad? Entonces uno no puede creer, ¿verdad? Lo que está en la filmina anterior, de que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero Él sí lo hizo. De hecho, hizo todo lo que estaba en su poder, ¿verdad? Para salvar al mundo de la condenación sin romper el libre albedrío del ser humano. Porque Él no rompe el libre albedrío ni siquiera de los ángeles que pecaron contra Él. Lo que pasa es que ellos no recibieron el perdón de Dios. Nosotros sí. ¿Quiénes fallamos aquí en la creación de carne y hueso? Todos. No hay nadie bueno. Aquí no hay ni uno solo bueno. Nadie. La persona no se va al cielo, ¿verdad? A la eternidad con Dios por hacer buenas obras. No, las buenas obras son una consecuencia del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es el fruto del Espíritu. Y después viene, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, que hay que ser generosos, que tenemos que tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Están las parábolas de las minas, de los talentos. Hay mucha instrucción, ¿verdad? Pero una persona que no nace de nuevo o que no haya nacido de nuevo no se va a ir al cielo por ser dadivosa o por dar caridad o por ser amable o por ser buena gente o tener un código de vida donde no daña a nadie. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos pecamos. Por eso el Señor dejó 10 síntomas de una enfermedad terminal, que son los 10 mandamientos. Y con solo que uno haya roto uno, ya falló con todos los otros 9. ¿Quiénes no hemos mentido? Nadie, todo el mundo ha mentido. ¿Cuántas mentiras? Incontables. Hemos codiciado lo ajeno, todos. Hemos visto con codicia a personas que no son la esposa o el esposo, todos. Hemos usado el nombre de Dios en vano antes, ¿verdad? Sí, porque el Dios en el que creíamos, ¿verdad? Era un Dios que no existe. Entonces, estamos rompiendo el primer mandamiento, tener un Dios ajeno. La idolatría, bueno, la idolatría no es solamente, ¿verdad? El tema de figuras humanas y de animales. Es que haya algo o alguien por encima de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor para demostrar que Él no hizo el infierno para nosotros? Vino Él personalmente, ¿verdad? A darse en rescate por todos nosotros. Esa es la evidencia, ¿verdad? De que Él no hizo el infierno para el ser humano, porque Él hizo, ¿verdad? Lo que está en su poder para poder redimir al ser humano con el Padre, para reconciliarnos con Él. Él lo hizo. Si no lo hubiera hecho, ¿verdad? No hay una prueba de que no hizo el infierno para nosotros. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo es? Al mundo de la creación, a las montañas, a los ríos, al mar. No, a la gente, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo es todos, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino, no a condenar, sino a salvar. La gente ve el Evangelio como un castigo. No, es que eso es muy aburrido. No, es que yo no voy a hacer caso porque eso es que me está limitando a lo que yo quiero hacer, a mi vida. Bueno, la limitación máxima es en el infierno, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Job que hay habitaciones llenas de violencia, o sea que hay cubículos de castigo. ¿Cuánto medirá un cubículo de castigo en el infierno? Yo no sé, la Biblia no dice cuánto mide, pero dice que hay habitaciones de violencia, que los lugares tenebrosos de la tierra está lleno de habitaciones de violencia, porque hay lugares de castigo por pecados específicos.
Pues qué libertad en el infierno. No existe. No pueden ni dormir. Y además de eso, el cuerpo espiritual va a ser atormentado sin descanso. Entonces, ¿qué se juega la persona cuando, verdad? Rechaza el plan de salvación. Piensa que la comodidad, la salud, el alimento, el techo que tiene cuando niega a Jesús va a seguir sucediendo cuando deje de respirar y eso no es cierto. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces mucha gente dice, no es que usted me está condenando. No, no, la Biblia dice que ya está condenado. Es que usted me está juzgando. No, yo no lo estoy juzgando. Yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia dice que ya usted fue juzgado si no cree. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Es confrontativa, por supuesto, pero es la verdad. Y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios hizo todo lo que está en su mano para salvar al ser humano. Sigue siendo una decisión personal. Los que no la han tomado no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta filmina, ¿verdad? Es para hacer énfasis en la cantidad de almas que están ahorita sobre la tierra que no conocen al Señor. Yo no sé cuántas almas están en el infierno, pero la Biblia sí dice que la salvación es para una minoría. Dice, entonces dice en la parte subrayada, por eso, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Quiere decir que el infierno, ¿verdad? Es elástico, por decirlo de una manera. O sea, si va llegando más gente, se va haciendo más grande. Y dice, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto. Cuando uno busca la palabra fausto, ¿verdad? En el diccionario es como un jolgorio, es como un desenfreno, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Que el desenfreno termina en el infierno, o sea que ya no hay desenfreno. Y la Biblia dice en este capítulo, ¿verdad? Que es por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento, ¿verdad? En el mundo caído está tomado por el diablo, ¿sí? Todo el sistema educativo de la tierra está tomado por el diablo, no desde ahora, ¿verdad? De hecho, es parte de la evidencia de cómo el sistema educativo del planeta entontece al ser humano. Y además de eso, ¿verdad? Le va metiendo la idea desde pequeñito al niño de que la creación o la historia de la creación es una falacia, es una mentira, que es anticiencia y los ridiculizan. Y ahí van haciendo, ¿verdad?, el trabajo para que la persona vaya creciendo sin conocimiento bíblico y tenga un plan de vida basado en lo que Satanás ofrece. La Biblia dice que el infierno se ensancha, ¿verdad? Se ensancha y que ahí es donde desciende la multitud. Somos 8.000 millones vivos ahorita. Por eso decía que yo no sé cuánta gente está ahorita en el infierno. Pero si podemos tomar en cuenta que solo se salvaron 8 en el diluvio, ¿verdad? Eso es un número de gente que se salvó, no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? En todo caso, si hubiera habido gente justa ahí en ese momento, que no fuera solo los 8, se hubieran metido al arca. Quiere decir que ya los parientes de Noé, ¿verdad? Ya habían muerto. Por lo menos los que salen, los 10 que salen desde Adán a Noé, ¿verdad? Pues son 10. Matusalén ya se había muerto, que era la señal, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el nombre Matusalén significa su muerte traerá juicio. Bueno, entonces, ahorita hay 8.230 millones de almas que de acuerdo a estadística, solo el 1% es creyente en sana doctrina, de acuerdo, ¿verdad?, a una proyección que sale en Internet. O sea, que es un dato, ¿verdad?, que no es dado por el Señor. El 1%, uno de 100. ¿Cuánta gente de esos 8.230 millones están mal apuntados o en una falsa doctrina? Por lo menos 4.000 millones, ¿verdad? Que de los que dicen ser religiones abrahámicas, ¿verdad? Que sería el catolicismo y los musulmanes. Falsa doctrina. Solo hay 4.000 millones de personas. O sea, la mitad. La gente, ¿verdad? Idólatra, pagana,
atea, agnóstica, hechicera de toda la tierra. La Biblia dice que Dios no va a tomar a nadie, ¿verdad?, por inocente, a nadie. Ahora nosotros sí tenemos que predicar la palabra de Dios y en el caso de nuestros parientes, familia, vecinos, ahí es donde empieza la evangelización de nosotros, porque es parte de la tarea y la responsabilidad. ¿Ok? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo dijo claramente porque él estaba, ¿verdad?, repitiendo lo que escribió Isaías. Romanos 9 dice, además el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas, aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa, solo unos cuantos serán salvados. Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra. Solo unos cuantos, dice, aunque sean más numerosos que la arena de las playas, solo unos cuantos. La Biblia habla de un pequeño remanente. En Juan capítulo 12 dice, y esto lo está diciendo, ¿verdad? Jesús, el Señor Jesús. Se lo estaba diciendo a los judíos de su época, en la época en que él estaba en un cuerpo humano. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un pequeño remanente, y además de eso, aquí dice que a pesar de todas las señales que había hecho el Señor Jesús, resucitó muertos, varios, sanó ciegos de nacimiento, ciegos que no eran de nacimiento, cojos, mancos, dice la escritura, o sea, no tenían mano, el de la mano seca, caminó sobre el mar, le dio a comer a multitudes donde no había nada, ¿verdad?, que repartir, etcétera, etcétera, ¿verdad? No creyeron en él la mayoría. Entonces, la salvación no es para la mayoría, no porque Dios lo haya establecido así. Es porque aquí en este caso dice que esos judíos, los que creyeron en él, no lo confesaban porque les daba vergüenza y para que no los echaran de su club social, porque ya la sinagoga, ¿verdad? Sin el Dios de la Biblia, ya es un club social con cuota. Estoy hablando en general, ¿verdad? De religiones muertas, donde la gente se congrega a nada y en todo caso recibir un castigo mayor. La gloria que nosotros buscamos no es la de los hombres. La palabra en Gálatas dice que el apóstol Pablo dijo que si aún agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Por eso la filmina del principio viene la multitud viendo para allá y solo uno viene para este lado de acá, porque es en contra, es en contra. Hay oportunidad para la gente que quiera cambiar de dirección, sí, si se convierte al Señor. En Romanos 10:16 también dice que no todos obedecieron al Evangelio. Está en Romanos 10:16. No todos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Estaba escrito que la mayoría no iba a creer en el Evangelio. Y hoy por hoy, ¿verdad? Muchos judíos están esperando a una figura con poder político, militar, económico, ¿verdad? Porque tienen la información totalmente eh, equivocada acerca de su Mesías. En Hechos 17, cuando el apóstol Pablo estaba dando su discurso en el Areópago en Atenas, en Grecia, ¿verdad? Dice que parte de lo que Dios espera del ser humano es que lo busque, que uno lo busque a Él, ¿verdad? Que uno lo busque. La Biblia dice que la persona que quiera conocer la verdad y que lo busque, lo va a encontrar. Si lo busca uno de todo corazón. Y así es como uno ve el testimonio. Por ejemplo, hay un canal, ¿verdad?, en YouTube que se llama One for Israel, uno para Israel, que es gente judía que se ha convertido al cristianismo. Y ellos dicen que en el momento en que ellos escuchaban que los cristianos
hablaban del Dios de ellos, les daba curiosidad, ¿verdad? Pero que la influencia familiar era tan fuerte que era más que todo fuera del país, donde ellos tenían el acceso, ¿verdad? A no sentirse presionados por la familia de no ni siquiera leer el Nuevo Testamento, porque para ellos es prohibido leer el Nuevo Testamento. Se lo prohíben los rabinos, porque dicen que es un libro antisemita, que promueve el odio a los judíos. Y que en el Nuevo Testamento dice que Jesús era romano, ¿verdad? Todo mentira, pero dice que cuando ellos leen y empiezan a escuchar, ellos les entra una curiosidad donde ellos les entra eso de querer saber cuál es la verdad. Y la verdad, si uno la quiere buscar, tiene que tener la evidencia. Por eso aquí dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y hemos visto testimonios incluso que en gente, en los musulmanes que quieren saber si es cierto lo que dicen, ¿verdad? La gente del libro, porque así nos dicen a nosotros, los del libro, el Señor Jesús se les manifiesta de una manera personal. Pero el Señor espera del ser humano que lo busquemos y que querramos saber la verdad, que uno se interese de saber cuál es la verdad, porque no hay tal cosa de que cada uno tiene su verdad, ¿verdad? En todo caso se llama ecumenismo. En la parte, que es lo que están haciendo en el Vaticano, es de convencer a la multitud de que no importa que adoren a Buda, ¿verdad? Que sean musulmanes, que sean agnósticos, que sean de lo que sea, que todos adoramos al mismo Dios. No, eso no es cierto. Es una mentira, es demostrable con la Biblia. Y hay mucho material para demostrar a una persona que eso no es cierto. Ahora, yo he hecho ese tipo de prédicas con gente, con personas, una persona a la vez, 3 horas viendo evidencia. Y al final yo les pregunto, ¿qué opinan? Y toda la evidencia, ¿verdad? Demostrable la desechan y concluyen en que nadie los va a sacar de esa manera de pensar. Entonces, es un tema, ¿verdad? Que uno a veces se sorprende, muchas veces se sorprende de cómo el ser humano prefiere creer mentiras con tal de ser fiel, ¿verdad? O leal a una tradición o algo que en todo caso es más cómodo creer para no llevarle la contraria a las otras personas. En Juan 18:37, ¿verdad? Poncio Pilato le preguntó al Señor Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Se lo dijo de una manera irónica, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús dice aquí, y se lo dijo a Pilato, que todo aquel que quiere saber la verdad va a hacer caso a la verdad. Cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Y quiere conocer la verdad, la mentira va saliendo sola. Es como la luz con las tinieblas, ¿verdad? Cuando uno prende la luz del cuarto, la luz no le pide permiso a las tinieblas para desplazarla, simplemente la desplaza. Así es la verdad con la mentira. Por eso es que no es compatible la luz con las tinieblas. La Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Entonces, ¿cómo va a prevalecer, verdad? La palabra escrita, demostrable, porque hay más de 22,000 pergaminos, ¿verdad? Que tienen diferentes épocas que respaldan la Biblia escrita hoy, de que es verdadera y es del tiempo que dice ser escrita. Y hay gente que prefiere creer en lo que sale en las noticias, ¿verdad? Y prefiere creer mentiras con tal de sentir alivio con una verdad alternativa. Así le dicen a las mentiras ahora, una verdad alternativa. Ahora es el calentamiento global. No se llama tiempo de dolores, se llama calentamiento global, ¿verdad? No es tiempo de dolores, es que el planeta se calentó. Bueno, Satanás siempre, ¿verdad? Va creando mentiras alternativas. Es como el tema del arrebatamiento.
¿Cómo va Satanás a tapar el arrebatamiento después de que suceda, ¿verdad? Tiene que tener algo en la agenda. Y lo vamos viendo, ¿verdad? Lo vamos viendo. Cómo sí o sí tiene que haber manifestación en el cielo de personajes, seres, ¿verdad? Que prefieren que son seres que hay vida en otros planetas y en otras galaxias, y la Biblia dice claramente, ¿verdad? De que el reino de nuestro Dios no es de este mundo y que hay seres que tienen movilidad en el primer y segundo cielo y tienen poder de hacer, y además tenemos la arqueología como una evidencia, ¿verdad? De que se han manifestado a la humanidad desde hace miles de años y que requieren adoración, sacrificios de sangre y que les hagan imágenes y han dado conocimiento parcial a cambio de la adoración, llámese la astronomía combinada con astrología y algunas otras cosas, o sea, pero prefieren creer la mentira. Entonces, el querer saber la verdad, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia y Jesús mismo lo dijo, el que es de la verdad oye mi voz. Y es parte de la esencia, ¿verdad? De ser creyente, ser fiel a las creencias. Hoy el Señor en la madrugada da un versículo que tiene que ver con el tema de no cambiar nuestra posición delante de Dios. Dice el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué el Señor mandó ese versículo hoy? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? El engaño va a ser tan grande que hasta los escogidos van a ser engañados. Y el Señor también mandaba un versículo del Salmo 107:26 que tiene que ver con que Él va a mover, ¿verdad? Las naciones de la tierra, Él las va a mover. Es parte de. Salmo 107:26 en la Nueva Traducción Viviente: los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de temor. Van a mover, el Señor va a mover el mar. Sí, es parte de. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que el engaño va a ser tal que muchos de los escogidos van a ser engañados. Nosotros tenemos que permanecer, como lo dice el Salmo 125:1, que es: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Estamos en la verdad, sí. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Gloria a Dios que Dios nos abrió el entendimiento y quitó toda mentira de nuestra mente. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo hay uno, pero el querer conocer la verdad y el valorar la verdad es parte de lo que el Señor espera del ser humano. Finalmente, hay un desenlace. El desenlace donde todos los seres humanos nos vamos a ver la cara, ¿verdad? La Biblia dice que no se levantarán los impíos en el día del juicio. No sé si van a estar, postrados o hincados, pero dice que no se van a levantar. En todo caso, los vamos a ver. Vamos a ver, vamos a conocer a Adán, vamos a conocer a Caín, vamos a conocer a Noé, a Matusalén, a Enoc, ¿verdad? A Elías. Bueno, por supuesto que vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el principal. Vamos a conocer a los apóstoles, vamos a conocer a Nabucodonosor, a Ciro el Grande, ¿verdad? A los reyes de Judá, a Salomón, al rey David, ¿verdad? Que es un héroe en la escritura. Y lo dice en Apocalipsis, lamentablemente vamos a ver también parientes y familiares que no se van a salvar. Vi a los muertos grandes y pequeños, ahí no está hablando de estatura, está hablando de rango, de naciones, de clases sociales, de todos los rangos, de todas las categorías que el mismo ser humano hace, ¿verdad? Estudiados, no estudiados, pobres y ricos, gente importante, gente sin importancia, gente que vivía en ciudades, gente que vivía en aldeas, todos de pie ante Dios, y los libros, plural, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí dice que todos vamos a escuchar los juicios, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús le dijo a los judíos de su época que la reina del sur, ¿verdad?,
se va a levantar en el juicio en contra de esta generación. Y cuando Jesús lo dijo, ya esa mujer tenía 1000 años de haberse muerto, pero la van a levantar como un testigo en contra de una generación que ya pasó. Entonces, él va a poner gente que vivió antes, ¿verdad? O después que otros para juzgar. O sea, se van a levantar testigos. Y el Señor Jesús lo dijo, la reina del sur se levantará en el juicio, ¿verdad? Entonces van a haber personas salvas que van a ser utilizadas de testigo en contra de gente que no se salvó en el mismo evento. Ese es el juicio del gran trono blanco. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que los que estamos inscritos en ese libro vamos a ver cómo la gente que no está en el libro va a ser lanzada. Eso debe ser terrible si uno todavía tiene la memoria, ¿verdad?, operativa en ese momento. Que sí sí vamos a tener la memoria operativa, porque la reina del sur se va a levantar con toda su memoria, ¿verdad? Y va a testificar de lo que ella hizo en la época de que estuvo viva, que fue ella y viajó 6 meses a conocer, desde Etiopía se fue hasta Jerusalén a conocer a Salomón. 6 meses en caravana, porque quería conocer la sabiduría de Salomón y el Dios de Salomón. Entonces sí se va a levantar con la memoria, ¿verdad?, intacta. Es como el rico en el infierno, tiene la memoria operativa. En Lucas 16 dice, ¿verdad?, que se acordó que tenía 5 hermanos, ¿verdad?, que estaban vivos y no quería que descendieran a ese lugar. La gente en el infierno tiene la memoria operativa, ¿verdad? Entonces sí va a haber memoria en este evento. Por eso es que nosotros hoy, ¿verdad?, tenemos que saber lo privilegiados que somos de haber sido, ¿verdad?, evangelizados por personas que hicieron caso al Señor, de llevar la gran comisión, y por la gratitud y la obediencia a la orden que Él nos dio de llevar el Evangelio a toda criatura, tenemos que predicar el Evangelio y principalmente, ¿verdad?, a las personas que uno ama, para no entrar, ¿verdad?, en ese adormecimiento pensando de que mañana todavía hay tiempo y pasado mañana todavía hay tiempo y el día después de pasado no. El tiempo, ¿verdad?, en algún momento se va a terminar, se va a acabar el tiempo de la gracia. Y estamos llegando al momento, ¿verdad?, donde va a empezar un tiempo de angustia y un tiempo de castigo, que es Dios castigando al impío sobre la tierra. Y hay familiares de nosotros que todavía no conocen al Señor. Entonces, hoy el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que si bien es cierto que este mundo está bajo el dominio del reino de las tinieblas, nosotros tenemos, ¿verdad?, somos portadores de luz, porque el que mora en nosotros es más grande que el que mora en el mundo. Y además de eso, la verdad, que es Jesucristo, vive dentro de nosotros. Somos embajadores de Cristo para llevar la verdad a la gente que quiera conocerla y escucharla. Ese es el mensaje de hoy. Darle gracias a Dios por habernos sacado, ¿verdad?, de la oscuridad, de la ignorancia, y que puso el arrepentimiento en nuestros corazones. Y saber de que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir tarde o temprano, y que este juicio final, ¿verdad?, el que vamos a estar todos los seres humanos, es un evento que va a ser terrible, ¿verdad?, para los dos grupos, para un grupo más que otro, ¿verdad? Pero el ser testigo con personas que uno conoció en vida, ¿verdad?, y que no se van a salvar y van a ser lanzadas a un lago de fuego y azufre, es una despedida, ¿verdad?, donde uno tiene que meditar de que ese día va a llegar y que ya ahí no hay tiempo de pasarse de un lado para el otro. Es ahorita, mientras estemos aquí sobre la tierra. Que Dios los bendiga. Gracias por poner atención por el mensaje, y le paso la palabra a Ari para la oración final. Bueno, muchísimas gracias a nuestro pastor Fabricio por esta prédica tan, tan edificante, ¿verdad? Y sobre todo gracias a Dios por permitirnos a todos estar aquí y conocer de este mensaje tan importante, y sobre todo por los tiempos que vienen, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias, Padre, gracias
porque nos tienes aquí, Padre. Gracias por la prédica que hemos escuchado el día de hoy, Señor, por ese mensaje que tenías para nosotros, Padre, porque es una prédica muy importante para los tiempos en los que estamos viviendo hoy, Señor, porque tenemos que estar informados, Señor, informados sobre todas estas cosas que vienen, estas situaciones que vamos a pasar, Señor, para informarnos y ser fuertes, pararnos en la brecha y estar contigo, Señor, sin importar lo que el mundo diga o lo que el mundo traiga, Señor. Ser de esos fuertes, esos hijos tuyos fuertes que se van a ir contigo, Señor. Te pedimos que todos nosotros, Señor, seamos arrebatados contigo y podamos irnos juntos y vernos juntos en el cielo contigo, viviendo una eternidad juntos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos esta semana nueva que inicia mañana, Señor, para que tú, Padre Santo, esta semana sea una semana bendecida, prosperada en victoria y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos guíes y nos instruyas, Padre, para poder proclamar y dar fruto de tu evangelio, Señor, poder transmitir el mensaje a las personas que no son salvas todavía, Señor, para que puedan ser hijos tuyos también y poder arrepentirse y convertirnos siempre a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta transmisión y que este mensaje pueda llegar a muchas personas que lo necesitan y que necesitan saber de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Les damos la despedida a todos de esta prédica virtual del día de hoy y espero que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho.